Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, Buenas noches. tardes. Es un gusto estar aquí una vez más en nuestro jueves de charla de devocional. El jueves pasado tuvimos algo diferente, aprovechando las fiestas patrias, como mencionaba yo en el devocional pasado, hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Y aquí estamos otra vez. Aquí está Yoba, aquí está Moy, y aquí estamos listos para dialogar de nuestra lección número 8 de este tema que hemos ya estado estudiando por 10 semanas, porque con la introducción, y recuerdo que una clase la dividimos en dos, entonces estamos completando 10 semanas con este tema de experiencias en el caminar cristiano que transforman. La intención, hermanos, al preparar este material es estar compartiendo, hermanos, lecciones y temas que nos ayuden a comprender en qué áreas de nuestra vida necesitamos ser transformados por el poder de Dios, por el poder de su palabra, para así ser cristianos efectivos, eficientes, útiles para el Señor y para su obra. Entonces es un gusto estar aquí con estos chamacos y ponernos en las manos de Dios, hermanos, y que sea de bendición para todos ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, hermanos, y entramos al tema en esta noche, ¿ok? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre, porque día a día disfrutamos de tus bendiciones y te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, por cada una de esas bendiciones, por tus cuidados, por tu amor y por tu gran fidelidad, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque podemos estudiar tu palabra, Señor, en este país con libertad, Señor. Podemos abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra vida, abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos, Señor, aprender de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y de qué vamos a estudiar, Moy? Bueno, vamos a estudiar en esta lección, lo mencionamos hace 2 jueves. 2 jueves, sí. 2 jueves que el título era La carrera es larga, pero no estamos solos. No estamos solos, aleluya. Y obviamente les recordamos que les dejamos trabajo para memorizar. Acuérdense que les dejamos memorizar Primera de Juan 4:7, que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Y también les dejamos de tarea, bueno, ya tuvieron bastante tiempo, 2 semanitas. Leer la carta 2 Timoteo, capítulo 2. Entonces esperamos que lo hayan leído, pero por si alguien no lo leyó, en esta ocasión vamos a leerlo juntamente con ustedes. Entonces prepare ahí su Biblia, su libreta, y mientras vamos a leer, la escritura en esta tarde. Amén. ¿Ok? ¿Yo empiezo? Sí, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2. Vámonos, con Biblia en mano, hermanos. Bueno, la palabra de Dios dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará.
Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Seguimos en el versículo 14, que dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Qué tremendo capítulo, muchachos, qué tremendo capítulo, hermanos, de las cartas del apóstol Pablo, en este caso, cuando Pablo le escribe a Timoteo. La carrera es larga, pero no estamos solos. Y para eso, hermanos, este capítulo 2 de 2 Timoteo está dividido básicamente en dos temas. El primer tema, que comprende los versículos 1 al 13, lo tenemos como un buen soldado de Jesucristo. En este tema, hermanos, Pablo le pide a Timoteo compartir con otros, especialmente otros maestros cristianos, las enseñanzas que había recibido del apóstol. Para animar a Timoteo a mantenerse fiel, Pablo usa figuras tomadas de la vida militar, del deporte y de la agricultura. El apóstol le recuerda su propio ejemplo en los versículos 9 y 10 y concluye citando lo que parece ser un himno o una confesión de fe de los cristianos de aquel tiempo. En el primer párrafo, bajo el título Un buen soldado de Jesucristo. La segunda parte del capítulo la encontramos como un obrero aprobado. Tremenda sección de la escritura del versículo 14 al 26. En estos versículos el apóstol Pablo aconseja a Timoteo acerca de su tarea como pastor. Timoteo debe ser un maestro bueno y paciente, es lo que le aconseja Pablo a Timoteo, y debe enseñar correctamente la verdad del evangelio. Aquí hay un versículo bien poderoso, hoy que nos estábamos acordando uno de estos días cuando estábamos en la sobremesa, ¿se acuerdan? Sí. El versículo 15, hermanos, bien poderoso en las escrituras. Pablo le aconseja a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uno de los consejos tremendos que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y también le aconseja corregir con delicadeza a quienes estén en su contra, no con agresión y no con maltratos, ¿verdad? Entonces vamos a sacar algunas enseñanzas dentro de nuestro diálogo, hermanos, en esta lección, entendiendo que como hemos venido estudiando de una vida transformada, recuerden, hermanos, aunque es una carrera, más bien, recuerden que esto es una carrera de, ¿cómo se llama? Resistencia. De resistencia, no de velocidad, no de velocidad, sino
No se trata de, como dijo el himnólogo, que hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Entonces, un buen soldado de Jesucristo recuerda que en esta carrera de resistencia, en la fe cristiana, no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y nos deja su maravilloso legado en nuestras manos, que es su santa y bendita palabra, entre muchas otras cosas de las cuales vamos a dialogar en esta noche. Así es que, ¿de qué vamos a platicar, muchachos? Pues vamos a empezar con las preguntas, si le parece bien, Vamos pastor. adelante, sí, vamos Pues adelante. vamos a todo esto bajo el capítulo 2 que ya leímos y el pastor ya nos dio un poquito más, amplió el contexto. Y pues vamos a contestar estas preguntas de acuerdo al capítulo 2. Entonces, si tienen en qué anotar, pues esténse listos, vamos a empezar. Dice la pregunta número 1, Moy, pastor, ¿de dónde saca fuerzas Timoteo según el versículo 1 y 2? Bueno, el versículo 1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De dónde saca fuerzas Timoteo? Pues del gran amor que Dios nos da, porque pues obviamente le pertenecemos. Sí. Le pertenecemos por medio de Jesucristo. Perdón. Sí, sí. Nada más para leerlo en otra versión que creo que lo explique o se entiende un poquito mejor. Dice, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Es la traducción del lenguaje actual. Sí. Sí, recordando, hermanos, que esta sección en nuestras Biblias, cuando se hizo la separación de la Biblia en párrafos y en versículos y en capítulos, pues quien hizo eso tuvo la brillante idea de ponerle a este párrafo un buen soldado de Jesucristo. Y para iniciar esta sección del buen soldado de Jesucristo, las palabras son muy alentadoras. Y le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, pero no es un esfuerzo solo, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta gracia, como lo dice bien la versión que acabas de leer, Jehová, es, y como lo explicaba hoy, es en el amor de Dios. ¿Y por qué podemos disfrutar del amor de Dios? Pues porque le pertenecemos a Él. Sí. Gracias al Señor que Él puso sus ojos sobre nosotros. Nosotros entendimos el evangelio de nuestra salvación, respondimos a Él y a partir de entonces, hermanos, usted lo ha experimentado, nosotros lo hemos experimentado muy, la carrera no ha sido fácil. Sí. Nos encontramos con diferentes dificultades, con diferentes luchas, con diferentes problemas, con diferentes situaciones, pero entre más situaciones difíciles encontramos en el caminar cristiano, más nos damos cuenta que la gracia de Dios está a nuestro favor. Claro, porque como dice el título de la lección, no estamos solos, pastor. No estamos solos. No vamos a correr solos la carrera, así es. No vamos a correr solos la carrera, efectivamente. Entonces, ahí está, hermanos, un buen aliciente, una buena razón por la cual estamos insistiendo en cada lección. Dios quiere que seamos diferentes, hermanos. No estamos diciéndolo nada más exigiendo o pidiendo que de cada persona tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto otro. No, es Dios que está ahí para ayudarnos a hacer y a dejar de hacer. Así es. ¿Verdad? Él está con nosotros y debemos esforzarnos en la gracia, en el gran amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Amén. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué principios de reproducción enseña Pablo? Según el versículo 2. Bueno, el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El principio de reproducción es la enseñanza, pastor. Pablo le dice a Timoteo que lo que ha oído de él, lo que ha aprendido de él, de Pablo, esto lo encargue a otros hombres para enseñarlo y así hacer una cadenita, ¿no? Sí. Sí, se espera, hermanos, de nosotros en esta vida transformada que tengamos una vida de compromiso.
Les recuerdo, no sé si ya lo mencionamos en algún otro momento, nuestro próximo bloque de enseñanzas se llama experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Ahorita estamos enseñando experiencias en el caminar cristiano que transforman y vamos a ir a experiencias que comprometen. Y parte del compromiso que tenemos, hermanos, es que lo que aprendemos de Dios, lo que recibimos de Dios, lo que estudiamos de Dios, pues no nada más es para nosotros. En primer lugar, sí, para que comprendamos el cambio que Dios quiere de nosotros. Pero una vez que lo experimentamos, una vez que sabemos que lo podemos llevar a la práctica, compartirlo con otros. Sí. En todas las áreas de nuestra vida. Y recordando que es el mandamiento que nos dejó el Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Exactamente, exactamente. Ese es un tema muy profundo, porque a veces pensamos, hermanos, y en la iglesia tenemos una mala práctica, es la realidad. Yo creo que la mayoría de las iglesias, no quiero ofender a nadie, pero muchas iglesias tenemos este problema, que pensamos que discipulado es sentar a un grupo de personas y darles lecciones, ¿verdad? Pero no, digo, sí es bueno enseñar, sí es bueno dar lecciones, pero cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de invertir tiempo, de invertir nuestra vida. Pues si hablamos de discipulado, el claro ejemplo es el Señor Jesús. Exacto, ¿no? exacto. Les enseñó, los llevó a que vieran cómo hacían las cosas y después los dejó solos. Después los envió, exactamente. Y pues sí, bien dice, ¿no? El claro ejemplo es el Señor Jesús, porque Él se dedicó a 12. O sea, Él tenía muchos discípulos, pero le dedicó la mayor parte de su tiempo, de sus enseñanzas, de su ejemplo, a un grupo más pequeño, a 12 de ellos, a los cuales les encargó la responsabilidad de reproducir el evangelio en otros. Y como usted decía, pastor, es mucho más, porque Jesucristo no solamente los sentó y les expuso doctrinas, sino que caminaron junto con Él, vieron su estilo de vida, vieron su manera de enfrentar las situaciones y todo eso. Y eso es el discipulado, ¿no? Aprender de cómo vive, de qué es lo que piensa, cómo cree y todo eso. Exacto. Es muy difícil hacer esa clase de discipulado, pero ese es el discipulado que debemos practicar. ¿Verdad? Entonces, los principios de reproducción que Pablo le está enseñando a Timoteo es esto que has aprendido de mí, enséñalo a otros. ¿Y cuál era la intención de Pablo? Y que esos otros lo enseñen a otros. Y esos otros lo enseñan a otros. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Una vez que hemos leído o que hemos tenido experiencia con Cristo, ¿saben qué viene a mi mente ahorita? ¿Recuerdan ustedes la historia de la persona en la Biblia, en Marcos capítulo 5, que conocemos como el endemoniado gadareno? En alguna ocasión también en una clase mencionábamos, yo decía, hay que buscarle nombre a ese señor, porque siempre decimos el endemoniado gadareno, que terminó dejando de ser endemoniado. Y al final de la historia de ese capítulo, ya cuando el Señor se alejaba del entorno donde estaba ese personaje y todas las personas que vieron el cambio en ese hombre, ya se iba el Señor y le dice este personaje, Señor, déjame ir contigo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Que no, tenía que ir a contarle a su casa, ir a su casa a contar lo que Dios había hecho con él. Le dijo el Señor Jesús, ve a tu casa y ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. No lo mandó luego a un instituto bíblico, no lo mandó a tener mucho conocimiento, dice, ve y cuéntales tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuál había sido su experiencia? Lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. No estoy diciendo que no nos preparemos, sí hay que prepararnos, sí hay que estudiar, sí hay que leer y hay que tener toda la información que podamos tener. Pero la experiencia de una vida cambiada, si usted tiene a Cristo en su corazón y tenemos esa experiencia, hermanos, eso tenemos que comenzar por decirle a otros y que se cumpla también en nosotros en pleno siglo XXI este principio de reproducción. Enseñarle a otros y que esos otros a quienes nosotros le enseñamos sigan enseñándole a otros. Tenemos este principio de reproducción desde este tiempo, desde el tiempo del Señor Jesús. Bueno, aquí es Pablo, pero unos años antes. Desde el tiempo del Señor Jesús hasta este tiempo. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días.
Esa cadenita, hermanos, no se puede detener. Usted es una parte importante para continuar con este principio de reproducción. Que no se detenga. Vamos adelante enseñando a otros lo que hemos aprendido de la palabra para que a su vez ellos lo enseñen a otros. Ahora, pastor, cabe mencionar que Pablo le encarga a Timoteo enseñar a otros, Ajá. pero también en el contexto de todo el libro vemos que le da algunos principios que Timoteo tiene que seguir. Sí. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo exhorta a Timoteo a no deformar la palabra de Dios. Claro. No se trata solamente de ir y predicar lo que se nos venga a la mente, sino realmente predicar la palabra de Dios, no deformarla de alguna manera. Que lo vemos actualmente, ¿no? Vemos ejemplos de eso en internet, podemos ver muchos ejemplos de eso en nuestros días. Sí, tristemente. Y también en 2 Timoteo 2:15, que el pastor lo hacía referencia a él hace rato, Ajá. también le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad para ser aprobado por Dios. Sí. Es decir, también es no deformar la palabra de Dios y usarla bien, es decir, con las motivaciones correctas, porque vemos ejemplos de personas que usan la palabra de Dios, pero con motivaciones equivocadas, ¿no? Sí. Por eso el versículo que leíamos hoy, el versículo 2, tiene expresiones muy poderosas. Estamos pasando nada más por él así, pero tiene expresiones muy poderosas. Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, no es nada más de mí, no solamente es lo que yo te estoy diciendo. Hay muchos testigos de lo que yo estoy diciendo. Sí. Luego le dice, esto encarga a hombres fieles, no a cualquier persona. Y luego dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí. Estas cualidades son muy importantes, hermanos, basados en la gracia que es en Cristo Jesús. Es lo que nos va a guardar nuestra vida de no caer en esos errores. Como decía el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Sí. ¿Verdad? La sana doctrina. Por eso, hermanos, es muy importante si nos reproducimos en otros, si este principio de reproducción continúa y tenemos familiares cercanos o a más distancia y no pueden venir con usted a la iglesia, no pueden ser discipulados por usted, es muy importante recomendarles una iglesia bíblica cristocéntrica, donde se enseña la palabra de Dios y donde la preeminencia la tenga Jesucristo, no un hombre, no un apóstol que quiere la popularidad, no un ser principal humano ahí en ese lugar. Siempre la preeminencia la debe tener el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Entonces, Amén. no hay que detener esta línea de reproducción, pero sí hay que ser muy cuidadosos de hacer las cosas correctas, y para eso tenemos, hermanos, el manual para la vida, que se llama la palabra de Dios. Así es. Esta pregunta me gusta a mí como para tirar una pedrada así medio indirecta, ¿no? A Sí, ver, sí, ahí les sí. va, hermanos. ¿Para dónde? Es que muchas veces en la iglesia surge este comentario, ¿no? Entre los hermanos y entre todos. ¿Por qué la iglesia no crece, pastor? ¿Por qué no nos reproducimos? Y aquí está la respuesta, un comentario que dice, si la iglesia siguiera con firmeza, este consejo se expandiría geométricamente. Y no estamos hablando nada más de números. A lo mejor yo no sé cuánto tiempo tiene la iglesia aquí en Tecate, pero cuántas misiones no podría tener ya la iglesia en Tecate. Y dice al final, el trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros. Y nos da como referencia Efesios 4 del 12 al 13, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que si usted en algún momento ha pensado y ha hecho esa pregunta, pastor, ¿por qué no nos hemos reproducido? ¿Por qué no viene más gente? Pues muérdase la lengua y vea lo que nos está enseñando esta lección hoy. Tenemos que llegar a discipular a otra gente.
Y estamos terminando, como decía hace un momento, un bloque de experiencias que nos transforman para entrar al otro bloque de experiencias que nos Yo comprometen. creo que desde aquí ya nos está comprometiendo, ¿no? Es buen brinco. Sí, sí, Ya sí. aventó el anzuelo. Es buen brinco. ¿Y cuál compromiso debemos tener, hermanos? En base a la transformación que ya hemos tenido, gloria al Señor, empezar a reproducirnos en nosotros. Como decíamos hoy, no importa cuánto tiempo tenga usted en la iglesia, es tiempo, hermanos, es tiempo de salir con un vecino, con una vecina, con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa, con el sobrino, con la sobrina, con alguien, hermanos, y hablarles de la gracia del Señor, hablarles del evangelio de Jesucristo, Claro. ese evangelio que transforma vidas, y si le rechazan, vaya con otro. Y después regrese, no lo deje, pero manténgalo en oración y regrese. En algún momento, hermanos, va a venir a los pies de Cristo. Y si desgraciadamente decide no congregarse donde usted se congrega, no se preocupe, con que su nombre está escrito en el libro de la vida y usted sepa que está asistiendo a una iglesia donde se habla de Jesucristo y se lee la palabra de Dios, ore por él y encamínenlo y dígalo, vamos adelante, vamos en el camino de Dios. Nuestra reunión eterna está en la gloria, a la presencia Amén. de Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor. Sí. Y si tenemos este tipo de enseñanzas como este día, pastor, Ajá. como las que tenemos, es precisamente para poner en práctica este punto, ¿no? De enseñar a otros la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios con un propósito, que es edificarnos, pero Ajá. también para tener herramientas para compartir con los demás. Exacto. Entonces hay que ponerlo en práctica. Y disculpen que insistamos, hermanos, insistamos tanto, pero por eso es que decimos, tanto aquí como en la iglesia, tengan el buen hábito de un cuadernito, Sí. una pluma y tomen nota y decir, bueno, la próxima vez tengo esto para compartir con alguien más. De eso se trata. Todo está basado en la palabra. Usted vaya con la Biblia abierta y si no recuerda las frases que tiene que decir, vaya a su cuaderno, las cuales anotó y diga, eso es lo que tengo que decir. Y vamos adelante y hasta que se convierta en un maestro de la palabra para otros. Haga Sí. su acordeón bíblico. Incluso veíamos el domingo en la predicación que lo que transforma las vidas es el evangelio. Es el evangelio. No lo que un testimonio espectacular de alguna manera, ¿no? Así Cierto. nos lo enseñaban. Cierto. Entonces es la palabra de Dios, hermanos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que cambia vidas. Ajá. Así como las tiendas y las marcas tienen su mercadotecnia para engancharnos con alguna frase, a veces el testimonio es un gancho para enganchar a la gente, pero en realidad lo que transforma es el evangelio. Es cierto, es cierto. Vamos adelante, hermanos, siguiendo este principio de reproducción que enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas generaciones de enseñanza hay ilustradas en este pasaje? Siguiendo en el mismo tenor. Ujú. Ajá. Pues ahí diciendo, ¿no? Es el mismo versículo, Sí. ¿verdad? Voy a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes díganme aquí las generaciones, ¿eh? ¿Cuántas generaciones de enseñanza? Pablo dice, ¿me has oído a mí enseñar verdades? ¿Cuántas generaciones hay ahí? 1. No, señor. Pablo, Ajá. 2. Timoteo. Porque dice, Me has me has Ok. oído. Ujú. Ahí hay dos, ¿ah? Me has oído a mí enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ok. ¿Cuántos? Por lo menos. Por lo menos. Deducimos. Ujú. Deducimos. Llegamos a la deducción. Que por lo menos son 3. Pablo, Timoteo Y otros. y otros. Podrían ser más jóvenes que Timoteo, podrían ser más adultos Y esos que otros Timoteo. pudieron haber llegado a otros. Esa es la idea de la segunda pregunta, ¿no? Que ese principio de reproducción no se detenga, y es lo que está haciendo Pablo. Yo aprendí esto del Señor Jesús porque ya leyendo la biografía del apóstol Pablo nos damos cuenta que él recibió revelación directa del Señor. La conversión directa fue por un encuentro con Cristo, la comunión directa con el Espíritu Santo. Fue tan genuino, hermanos, el cambio del apóstol Pablo, que Dios se dignó usarlo como el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Sí. La mayor parte de las doctrinas que tenemos en nuestras iglesias son escritos del apóstol Pablo, ¿verdad?
Por eso, como tú bien decías hace rato, Yoba, qué importante es que los que estamos reproduciéndonos en otros retengamos la sana enseñanza, Sí. que usemos bien la palabra de verdad. Qué importante es. Hay mucho temor en nuestro corazón, hermanos. Cada que abrimos la palabra y exponemos algo delante de ustedes, hay temor de no decir una barbaridad, una torpeza, especialmente en cuanto a doctrina se refiere. Lo hacemos con temor y temblor, porque no queremos distorsionar la enseñanza de las Escrituras. Y si en algún momento decimos alguna barbaridad en cuestión de doctrina, aceptamos cualquier corrección, cualquier sugerencia que nos digan, hermanos, la Biblia no dice eso, y agacharemos la cabeza humildemente y diremos, nos equivocamos, porque eso es lo que está enseñando estos principios. Sí. Y es lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo: yo ya lo recibí, te lo enseño, enséñalo a otros. Por lo menos vemos aquí 3 generaciones de enseñanza. ¿Cómo ven? Pues yo tengo otra referencia, pastor, ya había platicado con usted al respecto, de donde se pueden ver involucradas 3 generaciones, y está en el mismo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde Pablo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual Timoteo habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Son 3 generaciones que están involucradas a en las este que hace versículo. referencia Pablo. Sí. No sabemos cuál es la diferencia de edades entre la mamá de Timoteo y Pablo, o entre la abuela de Timoteo y Pablo, Así es. pero podrían ser 4 generaciones. Ajá. Pero seguros son 3. La abuela, que se llamaba Loida, Loida, la madre, Eunice Eunice, y el joven y Timoteo. Sí. ¿Verdad? Ahí están 3 generaciones. Y hermanos, qué lindo es este ejemplo que pone yo aquí en 2 Timoteo 1:5. Qué lindo, hermanos, ver eso en nuestras generaciones. Sí. ¿Verdad? Nosotros tenemos algunos ejemplos en la iglesia muy lindos, donde los abuelos son gente dedicada a la palabra de Dios, sus hijos son dedicados a la palabra de Dios, y estamos viendo ahora a su nieto, al menos a uno de sus nietos lo estamos viendo, dedicado a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos seguir esa misma línea. Y aquí está el ejemplo. Juntamos las preguntas 2 y 3. ¿Qué principios de reproducción de la enseñanza hay aquí? Pues que tiene que seguir. Por lo menos, ¿en cuánto? Pues por lo menos vemos aquí 3 generaciones, ¿verdad? Sí. Pero como decíamos hace un momento, esto empezó con el Señor Jesús y por 2000 años se ha mantenido. Que continúe, hermanos, hasta que Cristo venga por la iglesia. Y algo que me gustó, pastor, en este versículo, o en esto que estamos platicando, es que como papá, me da mucha esperanza. Sí. Porque si bien entendemos que la salvación es decisión personal, podemos ver por este ejemplo que los padres son de muchísima influencia en los hijos. Deben ser. Entonces, eso a los que somos papás cristianos debería de ser una motivación para hacer influencia para nuestros hijos. Sí. Me preguntaba un joven en estos días, dice, ¿y qué pasa, pastor, cuando usted como papá, o cuando uno como papá hace lo que tiene que hacer y finalmente el muchacho crece y toma sus propias decisiones? Y le dije, eso es, exactamente eso pasa, y no lo dudes nadita. Llega una edad en que nuestros hijos toman sus propias decisiones. Pero en ese momento me hizo reflexionar y le dije a este muchacho, pero ¿sabes qué? Algunos jóvenes toman sus propias decisiones y salen de la protección familiar antes de tiempo. Sabemos que hay una edad en la que dejan de estar bajo nuestra responsabilidad y autoridad total. Pero muchas veces los padres no hacemos nuestro trabajo y nuestros hijos salen de nuestra cobertura antes de tiempo. Y hermanos, como decía yo, a mí me da esperanza. Sí. Lo contrario, hermanos, debe darnos temor, porque son vulnerables de alguna manera, ¿no? La van a pasar mal. Sí. Ahora, todo ser humano tiene esta experiencia, hermanos. Si a nuestros hijos les va mal, si nuestros hijos la pasan mal, nosotros como padres sufrimos. Y Dios no quiere que lleguemos a ese punto.
¿verdad? Por eso es tan importante, mejor, como decía el hermano Yoba, tener la esperanza de que cumpliendo con este rol, nuestros hijos estén encaminados en el propósito de Dios. Eso sería mucho mejor que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de nuestros hijos. Todo depende de si seguimos estos principios de reproducción. Moy decía hace rato, hablando de la iglesia, pero definitivamente estos principios de reproducción empiezan en casa. Sí. Definitivamente, hermanos. Y dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, si persistimos en sembrar bien en las generaciones que vienen detrás de nosotros, a su tiempo vamos a cosechar, y por la gracia y bendición de Dios vamos a cosechar bien. Sí, tenemos que darle herramienta a nuestros hijos, ¿no? Para poder defenderse en el mundo. Defenderse del mundo y sí, el mundo cada vez se está volviendo peor. Tenemos que darles las mejores herramientas que podamos, otra vez insistiendo con el manual de la vida, la palabra de Dios. Así es. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a ustedes, primeramente. Durante este tiempo que tenemos estudiando este mensaje, este estudio que hemos comenzado hace semanas, ¿qué enseñanzas ha aprendido en estas semanas de estudio? Recordamos por lo menos los temas que Ajá. hemos hablado. Hemos hablado hasta ahorita con 8 temas. Eso es sin tomar en cuenta las por lo menos 5 o 6 lecciones que tomamos del Evangelio de San Juan, donde tuvimos muchas enseñanzas, pero en esta última sección hemos tenido por lo menos 8 temas, y entre temas hablamos de muchísimos más temas, ¿verdad? Pero ¿cuáles temas tuvimos en este tiempo? Vamos a recordarle a los hermanos, a ver si recuerdan, hermanos, con nosotros. Bueno, hablamos del regalo de Dios. Y ahí hablamos de la salvación, Así es. de la vida eterna. ¿De qué más, Moy? Hablamos de que Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Eso va de la mano con el tema de hoy. En la Ajá. carrera cristiana que estamos, no estamos solos. Así es. Lo enseñamos ampliamente en una de las lecciones primeras de esta sección. Y luego, Hemos aprendido también cómo tener una fe viva. exacto, la fe en acción, no una fe muerta, sino una fe que se demuestra con cambios en la manera de vivir. Ajá, También vimos cómo poner la palabra de Dios en acción. ajá. Es poderoso, hermanos, como la palabra actúa en nosotros los creyentes. Ajá. Ajá. También hablábamos de cambiar lo necesario que es cambiar nuestra manera de pensar. Porque recuerden, hermanos, que si no cambia nuestra manera de pensar, no cambia nuestra manera de vivir. Ujú. Así es. Eso es muy importante. Ajá. También vimos principios para la vida. Los principios para la vida que nos llevan a tomar decisiones correctas para la vida eterna. Ajá. Y vimos también amar primero a otros y luego decir que amo a Dios. Exactamente. Es el orden que Dios tiene para nosotros en ese aspecto de obediencia a su palabra. Y el tema que estamos viendo hoy, la carrera es larga, pero no estamos solos. Hermanos, esperemos que recuerden todo eso que hemos estado estudiando por estas últimas 9 semanas, 10 con en este tema. Ajá. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué dice? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué hace un buen soldado? Según los versículos 3 y 4. 3 y 4. ¿Qué hace un buen soldado? Dicen los versículos 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ujú. Bueno, pues obviamente el primer versículo es muy difícil, pero dice, sufre penalidades, ¿no? Comparte los sufrimientos y también pues no se enreda en los negocios de la vida, o en otras palabras, en la carne, ¿no? En lo que la carne nos pide. Los placeres de la carne. Ujú. Eso es lo que hace un buen soldado, hermanos. Y yo creo que el apóstol Pablo, hasta la fecha, hermanos, desde entonces y hasta ahora, si en algún sector de la población hay disciplina, esos son los soldados. Sí. Sí. Todos los que tienen este tipo de preparación para esta labor. Yo recuerdo una ocasión que en la ciudad iba a haber una cumbre presidencial. Y un día en particular llegaba a Guadalajara el presidente de los Estados Unidos.
Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos llega a otro lugar, hermanos, él manda por delante, no sé cuántos días antes, manda a lo que se llama la Guardia Presidencial o la Seguridad Presidencial, no sé cómo le llama. Ajá. Y recuerdo bien que llegó la Guardia Presidencial de Estados Unidos, se plantó en lugares estratégicos y separan la gente no vestida militarmente, pero con esa preparación. Entonces, casualmente sucedió un asalto a un banco enfrente de donde estaba un guardia de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Y allá estaba viéndolo, él estaba parado aquí y enfrente en la otra acera estaba sucediendo el asalto a un banco y este hombre no se descuidó para nada de lo que él tenía que hacer. Okay. ¿Y qué es lo que él tenía que hacer? Cuidar al presidente. Guardar la seguridad del presidente, no cuidar ese banco. Sí. Entonces él no se enredó en esos negocios. Él dijo, mi trabajo aquí es salvaguardar la vida de mi presidente. Entonces yo no sé qué está pasando allá, pero en lo que a mí toca, no pasa nadie por aquí que ponga en riesgo la vida de mi presidente. No andar de metiche. No andar de metiche. Ese ejemplo está muy, muy bueno porque si lo vemos en el aspecto de la vida cristiana, no deben de haber cosas que sucedan fuera del cristianismo que nos llaman la atención, ¿no? Exacto. Deberíamos de plantarnos y decir lo que pase ya no me interesa, yo estoy enfocado en seguir a Jesucristo. Exacto. Está- Sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y cuál es el resultado? Pues a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual lo dice muy claro, ese versículo del 4. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Exacto, exacto. Nosotros cuando vimos eso ya dije, wow, esto es disciplina. Sí. Uno diría, oye, pero pues tú puedes presta para intervenir, críticas, exacto. tienes el entrenamiento para auxiliar en eso que está pasando. Y él puede decir simplemente, no es mi Trabajo. asunto. Sí. Mi asunto es este y no puedo distraerme de eso. A lo mejor si hubiera estado de civil ahí paseando y sí tiene el entrenamiento para responder a una situación como esa y auxiliar allá, pero en ese momento no podía porque estaba dedicado a los negocios de aquel que lo tomó por soldado, Sí. Ujú. ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo. Ahora, un buen soldado también, pastor, alguien Ajá. que se enlista en el ejército, Ajá. sabe de antemano que la muerte o salir malherido es una posibilidad. Es parte de, Sí. Entonces, comparte los sufrimientos. sufre penalidades, sí, Sí. como buen soldado de Jesucristo. Sí, no tienen garantizado el que voy a cumplir una misión. Ahí nos vemos la próxima semana. Sí. No tiene la seguridad, Sí. pero sabe que ese es el riesgo y lo hacen conscientes de eso. Así es. Ahora, todo esto, finalmente, hermanos, tenemos dos ejemplos más nos llevan a una conclusión. ¿Ok? Por eso, seguimos. Bueno, la siguiente pregunta dice, siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué hace un buen atleta? Según el versículo 5. Que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, pues para ganar hay que obedecer todas las reglas. Ese es algo bien importante, ¿no? Sí. No es coronado si no lucha legítimamente. Ajá. Y el siguiente ejemplo, ¿de qué nos habla? Hay que obedecer todas las reglas, es el ejemplo del atleta. Ujú. Hay que obedecer todas las reglas y para seguir las reglas, obviamente hay que conocerlas. Hay que conocer las reglas, Sí. exactamente. La siguiente pregunta o el siguiente ejemplo es, ¿qué hace un buen campesino? Según el versículo 6. Ajá. Según el versículo 6, en la versión traducción al lenguaje actual dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Qué tremendo está ese ejemplo. Entonces, hay que trabajar para disfrutar del fruto de la tierra. Ujú. No es nada más de aventar una semilla a la tierra y decir, árbol, dame mangos. No, hay que trabajarlo para después disfrutar de ese mango. Según lo que yo pude ver en mi abuelo que sembraba maíz, pastor, Ajá. en mi experiencia personal, el campesino tiene que madrugar, preparar la herramienta, los animales, porque todavía mi abuelito era de yunta de bueyes o de mulas, preparar la semilla, preparar la tierra y sembrar la semilla de sol a sol, y eso no paraba ahí porque necesitaba
el regado y el cuidado del cultivo de los depredadores por bastante tiempo. Ujú. Y esto nos enseña el trabajo arduo y duro que conlleva trabajar para poder disfrutar. Sí. Fíjate, Yoba, tú experimentaste eso con tu abuelo. Sí, Yo también, mi abuelo, por parte de mi papá, tenía ese tipo de trabajos. Pero yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo más de el tiempo después de preparar la tierra, de echar la semilla, de abonarla, de moverla. Unos meses después, lo que yo recuerdo es un elote en mi mano. Yo disfrutaba El disfrute. de la tierra. Sí, Pero como tú bien dices, el que sabe trabajar, puede decir que hace un buen campesino. sí. Simple y sencillamente trabaja mucho. Un trabajo arduo para O sea- poder disfrutar algo. O sea que si lo definimos en una frase, hermanos, el seguir a Cristo, el vivir una vida cristiana es estar dispuestos a padecer sufrimientos, no enredarnos en lo que el mundo nos ofrece. ¿Para qué? Bueno, obedeciendo las reglas de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para trabajar y disfrutar de ese fruto, que puede ser la vida eterna en algún momento, que podamos disfrutar de la vida eterna. Definitivamente. Ahora, Moy, tú que tienes ahí disponible otra versión, ¿qué dice el versículo 7? Traducción al lenguaje actual dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Exacto. Nuestra Reina Valera dice, considera lo que te digo. En este caso es Pon atención. pon atención a lo que te digo. Sí. Y luego dice, y el Señor te dará entendimiento En todo. en todo. Dice considera, dice piensa y dice reflexiona. Ajá. En diferentes versiones. Exacto. Ahora, ¿qué tienen en común, muchachos, estos tres ejemplos? Aquí tenemos al soldado, al atleta y al campesino. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Porque son tres diferentes actividades, pero tienen cosas en común. La disciplina. La disciplina. El soldado es disciplinado, el atleta es disciplinado y el campesino, de alguna manera, él Es sabe que tiene que disciplinado. ser disciplinado para Sí. poder disfrutar de la cosecha. ¿Qué más? Es Yo- un trabajo Tiene- arduo y tienen conlleva trabajo. Trabajo. El soldado tiene que trabajar mucho para poder llegar a ser soldado. El atleta tiene que trabajar mucho para llegar y tener una competencia exitosa. Sí. Si no ha trabajado duro, va a tener una participación mediocre. Si no está preparado, No, no va. está preparado, Sí, sí, sí. no va a rendir. Y el campesino, creo que es el ejemplo más claro. Donde como aplica más, ¿no? Como lo estabas mencionando tú, Yoba. Duro trabajo. Ujú. ¿Y qué más? Perseverancia. La perseverancia. El soldado persevera hasta convertirse en el mejor soldado. El atleta persevera hasta su competencia y obtener su medalla, obtener su premio. Y actualmente, un buen cheque. Si algo tienen los deportistas es que reciben un buen cheque. Y el campesino, pues la perseverancia lo lleva a participar del fruto de la tierra, A quedarse con los elotes. a comerse los elotes. Recuerdo una ocasión también allá en Guadalajara, en las afueras, en los campos, fuimos con un pastor que sabía de eso del campo y estaba lista la cosecha de las sandías y nos llevó al huerto, al campo de las sandías, unas sandías enormes. Decía, venga hermano, y se agachaba y sacaba su navajita y la rajaba así a lo largo así, rum, rum, y luego le daba un golpe y se abría. Y me dice, ¿qué parte quiere? Le digo, el corazoncito. Lo que es el corazón de la sandía. Dice, pues es suyo. Metía la mano, hermanos. Yo no sé cuánto trabajaron los que trabajaron en ese campo, pero yo me comí 4 o 5 corazones de sandía. Así, y hermanos iban con nosotros, pues agarraban la raja y así, y botaban la cáscara y la que sigue, y la que sigue. Se comió en minutos el trabajo de meses. En minutos, y lo disfruté. Recuerdo una ocasión que andaba con el hermano Dewey allá en los huertos de manzanos en Washington, y me dijo Dewey, él conocedor de eso, porque pues él es de Washington, y me dice, prueba esta manzana, y la probé. Y me dice, ya tírala. Le digo, oye, no, espérate, quiero comer. No, tírala. Y dice, prueba esta. Y me dio a probar otra. Le digo, oye, esta está mejor. Sí, tírala. Le digo, no, espérate, me gusta. No, tírala. Y corta otra. Y prueba esta. Y la probé mucho mejor. Y así me dio a probar 5 manzanas. Y cada vez
fui de menos a más. Ok. Y en pocos minutos disfruté del trabajo de meses, Sí. de otros. Yo disfruté de eso. Pero ese trabajo que yo disfruté en unos minutos era el resultado de disciplina, de trabajo y de perseverancia. Hermanos, de eso estamos hablando en la vida cristiana. Sí. Todo esto lo mencionamos y el apóstol Pablo lo usa para ilustrarnos lo que es un buen soldado de Jesucristo, lo que es una vida transformada por el poder de Dios y lo que es la vida cristiana. Obtendrá, hermanos, los resultados propios si están, si hay disciplina, si hay trabajo y si hay perseverancia. ¿Cómo podemos aplicar estos ejemplos a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarlos, hermanos? Y la respuesta, pues, seamos repetitivos en este momento. Siendo un cristiano, para empezar, un cristiano. Sí, por principio de cuentas. Un verdadero cristiano, como yo recordaba hace un momento, no hay cristianismo, hermanos, sin el Evangelio. Estemos seguros de eso. Déjenme repetir algunas de las palabras que usaba yo el domingo pasado mientras compartía la palabra. Si alguien se siente convertido a Cristo y es parte de una iglesia, pero es el resultado de haber escuchado un testimonio y haber repetido una oración, yo le recomiendo que vaya con un líder de la iglesia, con el pastor, y le diga: ¿quieres hablarme del Evangelio? Explícame el Evangelio. Porque yo escucho mucho que dicen el Evangelio y yo pienso que es ir a la iglesia y escuchar la Biblia. No, el Evangelio es algo concreto. El Evangelio son las buenas noticias. Y las buenas noticias vienen de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y después de resucitar y ascender a la gloria del Padre. Entonces, eso nos convierte en un buen cristiano. Y una vez que empezamos en el camino de Dios, necesitamos vivir vidas disciplinadas, necesitamos arduo trabajo en la vida cristiana y necesitamos perseverar hasta el fin de la carrera, recordando, hermanos, que en esta carrera no estamos solos. Amén. El Señor está con nosotros. ¿Algo más? No. No. ¿No? Bueno, hermanos, piense en lo que ha aprendido. Siempre digo esto al final de la lección. Ahora piense en lo que ha aprendido en esas últimas 10 semanas. Hable con Dios sobre cada una de esas cosas. Y también, hermano, hable con Dios de las necesidades cotidianas de la vida. Oramos en el nombre de Jesucristo que estas experiencias que estamos teniendo en el caminar cristiano transformen nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por esta noche, por permitirnos leer tu palabra, dialogar de estas enseñanzas tan poderosas, reveladas al apóstol Pablo y dejadas en la Biblia para nuestra enseñanza. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender esta noche que en este peregrinaje cristiano no estamos solos, pero sí se requiere de nosotros que entendamos el Evangelio para ser buenos cristianos. Y una vez que empezamos en el caminar cristiano, seamos disciplinados, trabajemos duro en lo que tenemos que trabajar y seamos perseverantes. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón y haz los cambios que tengas que hacer para que cada día vivamos la vida cristiana para nosotros triunfante, para ti la vida cristiana agradable. Seamos usados, Señor, para seguirnos reproduciendo en las generaciones que vienen detrás de nosotros y veamos a muchos venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de charla y meditación en tu santa palabra. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dejamos de tarea, hermanos, memorizar 2 Timoteo 2:1, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la única tarea que vamos a dejar en esta ocasión, porque si el Señor nos presta la vida, la próxima semana vamos a tener la introducción para el siguiente bloque de 11 enseñanzas bajo el tema principal: experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Vamos a estar hablando de compromiso en la vida cristiana. Por favor, recomendamos ahora sí con un poquito más más rigurosamente, tener papel y pluma, porque vamos a dejar un poquito más de tarea. Vamos a dejar por lo menos 3 lecturas de lección a lección, ¿verdad? Como lo expliqué en algún momento, hermanos, hagan de cuenta, así lo veo yo. Cuando estudiamos San Juan, estamos en el kinder, experiencias en el caminar cristiano que transforman la primaria, experiencias en el caminar cristiano que comprometen la secundaria. Y esto quiere decir que va aumentando la demanda de nuestras tareas. Así es que si el Señor nos presta la vida, la próxima semana estaremos aquí dialogando con la introducción. La introducción para este bloque que estamos terminando hoy, si ustedes recuerdan, la iniciamos usando la analogía del águila. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. Bueno, tenemos una analogía similar, pero diferente. Vamos a hablar de algo diferente. Ok. ¿Ok? Entonces a la piedra, hermanos, el próximo jueves vamos a platicar aquí de eso. Es muy interesante, muy padre. Y pastor, también decirle a los hermanos que ha sido de bendición todo este tiempo estudiar la palabra de Dios para nosotros. Personalmente hemos aprendido, hemos crecido. Sabemos también, porque algunos hermanos nos han expresado, ha sido de bendición para ellos. Sí. Pedirles, hermanos, que nos ayuden, ahorita es tan fácil hacerlo, ayúdenos a compartir este material para poder llegar a más casas y poder por seguir bendiciendo a nuestros hermanos con la palabra de Dios. Así que ayúdenos a... Hay 2 formas de hacerlo, Yoba. Una es compartiéndolo. Si usted toma nota y se junta con uno con otro y le comparte, así, y saca sus notas y los pasajes que estamos usando. O la otra, que es más fácil, pero pues yo recomiendo más la primera. Pero la otra es más fácil. Pues dígale que se suscriba. O las ahí, dos. Ahí a nuestro canal de YouTube, y también lo va a recibir O ahí. invite a alguien a su casa a ver el video y ya. Exacto. Hay muchas maneras, hermanos, de hacer esto más extensivo. ¿Ok? Mientras tanto, queridos hermanos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté en vuestras vidas y en vuestros corazones. Y también, hermanos, oramos con todo nuestro corazón, que también esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios Dios les les bendiga. bendiga.